Damos inicio al programa de hoy con una información que tiene que ver con la exportación de limones, más que importante para los productores tucumanos, ya que después de 20 años pudieron ubicar su exportación en Hong Kong. De esta manera y con esta información arrancamos lo que es Agrodifusión Noticias del día de hoy. La producción en la zona periurbana de Pergamino, todos sabemos que está contemplada bajo la cautelar del juez San Nicolás. En este caso pudimos conversar con el ingeniero Jorge Boca como productor damnificado de la ciudad y que nos cuente esta experiencia que ha tenido de producir trigo sin aplicaciones. Claro, mira, mi campo está en el camino antiguo a Fontezuela, frente a lo que sería el predio de la sociedad rural y el cementerio parque. Es un campo de 100 hectáreas, de las cuales esta cautelar le afecta a cerca de 30. La cautelar cayó cuando la campaña pasada estábamos en plena campaña de trigo, el trigo se estaba desarrollando, se había puesto todo lo que se necesitaba en cuanto a fertilización, a híbridos, a variedades, a todo lo que se precisaba. Llegó el momento de hacer las protecciones que se hacen normalmente contra las enfermedades. Estaba la cautelar, no se pudo hacer. En resumen, lo que se logró fue que diera un trigo con un peso hectolítrico de 54, 55. En buen romance eso es triguillo que no sirve para nada. Para no abandonar totalmente el lote, lo que hicimos fue tratar de ponerle una moa, como cuando se cosechó el trigo se le puso moa, como para tratar de que compitiera un poco con las malezas, que no hiciera un fachinal que creara, digamos, plagas, que creara ratones, que creara un montón de cosas con los inconvenientes que hay. Como final de todo eso vino un ataque de militar que se comió hasta las raíces de la moa, o sea que el lote quedó totalmente arrasado y sin ningún resultado, y lo único que se podía hacer era mirar cómo estos gusanos se nos comían todo. Eso. Ahora, Jorge, vos como ingeniero, más allá de productor, me imagino la impotencia sabiendo que en un trigo tenés mínimo 1 o 2 aplicaciones de fungicidas, te agarra esta cautelar al medio y empezás a ver que ese trigo, como bien dijiste recién, sabías que iba a terminar perdiendo peso hectolítrico. ¿Qué sensación tuviste? ¿Qué pudiste charlar con el resto de tus colegas? La verdad que la sensación es bastante fea, es como ver que alguien viene con una espada a clavarte en el corazón y podés estar metido en un brete, o sea, no podés hacer nada. Estaba claro que no se podía hacer nada, porque la cautelar esta es tan complicada que dice que no se puede aplicar nada, o sea que no se puede usar nada, ni agua le puedo poner si quisiera poner un camino que tengo dentro del lugar. Entonces eso es lo que complica todo. El problema acá es que se está hablando de una causa ambiental por el tema de los fitosanitarios, y el no usar fitosanitarios no es gratis ambientalmente, porque si nosotros queremos volver a la época aquella en la cual se le metía fierro y fierro, se quema más combustible, se propenden los suelos a la erosión hídrica, a la compactación, y hasta una cosa que no sé si todos tienen memoria, pero podemos consultar con el INTA. Finales del 80, comienzo del 90, Pergamino tuvo tormentas de tierra. Tormenta de tierra es erosión eólica, causada por pegarle tanto al suelo, de manera que empezábamos a perder ya brutalmente materia orgánica y una serie de cosas. Entonces, el que defiende la causa ambiental diciendo que el no uso de fitosanitarios es suficiente, no está pensando bien. No es gratis ambientalmente no usar fitosanitarios. Por otra parte, el productor, bueno, no solamente acá en Pergamino, a ver, uno puede recorrer el país, hay algunos lugares por ahí en el sur de la provincia de Santa Fe, algunos puntos en Entre Ríos, ¿por qué no alguna zona norte de Córdoba, donde el productor todavía vive en el campo? Acá la gran mayoría ya vive en la ciudad, convive dentro de la ciudad el productor con una persona que trabaja en un banco o en un comercio o atiende cualquier tipo de negocio. Sin embargo, hay un ruido como que el productor hace las cosas mal pensando en el urbano, digamos, la persona que vive en la ciudad. Hay una convivencia y una simbiosis permanente. ¿Cómo podemos hacer para dar vuelta la rosca y que de alguna manera se empiece a entender que se puede convivir tranquilamente con el uso
con el buen uso de los fitosanitarios? Porque hay una cosa bastante clara, o sea, el productor no es un asesino serial ni una alcancía que espera llenarse de monedas, o sea, el productor no vive tampoco adentro de un frasco de mayonesa en la cual puede hacer cualquier desastre y está protegido. Él vive dentro del medio, peor todavía los que vos citaste, los que viven en el campo. O sea, que están viviendo, están alimentándose, están haciendo todo viviendo con los fitosanitarios. Entonces, acá hay una cosa, el productor está preocupado por la salud pública, está preocupado por el ambiente, está preocupado por el resultado que pueda tener la comunidad como un todo. O sea, acá nosotros no estamos viviendo fuera del lugar, nosotros somos parte de la comunidad, vivimos en la comunidad y nuestra familia y nuestros seres queridos viven en esos lugares. Nuestros chicos van a los jardines de infantes que dicen que pasan los aviones matando chicos. O sea, hay cosas que no tienen ningún sentido. O sea, es una acusación grave, muy grave, y en realidad no tenemos armas para defendernos. Nos están poniendo a todos como culpables de algo que no lo somos. O sea, la inmensa mayoría de los productores son conscientes de que cuanto menos puedan contaminar al ambiente, menos puedan contaminar el agua, lo van a hacer porque son ellos los que los consumen. Jorge, y de alguna manera, si bien la cautelar está vigente, me imagino que bueno, los productores, todos los productores del partido de Pergamino deben estar muy preocupados porque esto no cambia, no hay un cambio donde de alguna forma a ustedes les permita volver a producir de la forma que realmente lo saben hacer. ¿Qué pensás que puede llegar a pasar y qué tipo de presentación están pensando ustedes a futuro como para que de alguna manera también el juez pueda atenuar parte de la cautelar y les deje o les permita de alguna forma empezar a hacer algunas aplicaciones? Mira, el tema de hablar de todos los productores tampoco es tan así. O sea, acá hay una conciencia, digamos, grupal bastante reducida. O sea, cuando el tema toca a los que están alrededor de Pergamino es como que se empieza a mirar para otro lado. Concretamente, cuando empezamos con todo esto para hacer las presentaciones, el apoyo institucional fue bastante bajo. Y concretamente alrededor de Pergamino los perjudicados son alrededor de 100 productores y los que hicimos la presentación ante el juzgado y todo lo demás somos 28 nada más. O sea que es como que, bueno, alguien lo va a hacer por mí. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos hacer? Lo que nosotros conseguimos hacer es poner dentro del expediente las contrapruebas que demuestran que somos inocentes. Porque hasta tanto no nos presentamos nosotros, las únicas pruebas que estaban eran de las personas que estaban reclamando. Entonces el juez, al no tenerlo dentro del expediente, para ellos no existe. Entonces, al no existir, ellos todo lo que se le decía era verdad. Lo que se hizo con esta presentación fue poner las contrapruebas correspondientes que muestran que no somos culpables de lo que nos están cargando. Y si hay alguien que es culpable, nosotros creemos que hay que detenerlo, juzgarlo y que pague por lo que hizo, como cualquier persona que infringe la ley. En marco de la emergencia sanitaria mundial, el sector frigorífico sigue trabajando. Si bien en mayo fue récord de faena, también debemos decir que la faena producida en el mes de abril del año pasado fue inferior a la producida en abril del 2020. Sin embargo, los costos de exportación, al igual que la inflación, están causando estragos en la actividad. Primera pausa y enseguida volvemos con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856.
FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Tenés que dejarlo todo, hasta lo último, hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Pero... ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna, me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, Si bien el cultivo de trigo se ha implantado en gran parte de nuestro país, fundamentalmente aquellos ciclos largos, la ingeniera Lucrecia Curetot opina que el clima está dado para la aparición de rollas. En esta nota hablamos sobre esto y muchos temas más. A ver, a nivel experimental, nosotros ya se sembraron, por lo menos las fechas de siembra, lo que es fenológico de las parcelas de trigo ya se sembraron, pero todo lo que es parcela de experimentación con fungicidas se siembra ahora en esta semana y la próxima algo más y después queda los ciclo corto para principios de julio. A nivel productivo, norte de Buenos Aires, todo lo que se hace sobre maíz se sembró, el algarrobo o esos ciclos similares están sembrados. Donde hubo algo de humedad, yo creo que hay una superficie de siembra bastante importante sembrada. Por ahí, justamente estos últimos 20 días, frenó aquella falta de humedad superficial que es la que el productor necesita para sembrar. Sí, pero se ha sembrado, algo se ha sembrado. Lucrecia, ¿cómo ves la campaña? Por ahí, en algunos ensayos podemos ver, en algunos informes, que hay cierta preocupación por encontrar dentro del ciclo de los barbechos o fundamentalmente en los cultivos de cobertura algún problema que después trae aparejado aparición de enfermedades, por ejemplo, en cultivo de trigo. Sí, yo la campaña, a ver, la veo que se empezó bien, con un buen curasemilla, que hubo muchas consultas, que otras campañas por ahí no se estaban haciendo tanto. Y eso también de ver la persistencia en cuanto a cubrir las primeras hojas para roya. Creo que tuvimos una entrada de otoño y un otoño muy benigno, o sea, no hizo muchos días de frío. Hay roya en trigos guachos, aparte de los cultivos de cobertura que son un puente verde, pero esos trigos guachos también son hospedantes de pústulas de roya. O sea que ya tenemos el cultivo sembrado con temperaturas muy benignas, va a emerger mucho antes que otros inviernos quizás, que otros otoños e inviernos. Y bueno, ya tenemos la roya disponible para volver a infectar el trigo. Lo que yo creo que hubo un cambio también en cuanto al contexto actual de que se están fijando ya posiciones y ya se fijaron muchas posiciones en la compra de insumos, ¿no? Y en lo que a mí respecta, en lo de fungicidas foliares. Ahora, ¿cuánto puede cambiar justamente en términos de enfermedades haber tenido un otoño tan benigno como bien marcás? Y bueno, da la sensación que todavía el frío no aparece, digamos. Tenemos gran parte de la superficie sembrada, tanto en cebada, más un poco en la zona de cebada, no tanto pergamino, pero aquí tenemos bien sembrado todo el tema de trigo y sin embargo la temperatura, los fríos que necesita el trigo todavía no aparecen. Sí, exacto. Y bueno, eso puede llevar en cuanto al aspecto sanitario, a tener más problemas en cuanto a algunas rollas de la hoja amarilla. Y hay horas de mojado foliar, hay rocío,
Así que bueno, vamos a ver qué pasa. El inóculo está disponible y bueno, vamos a ver cómo siguen las condiciones. ¿Te has encontrado con mayores inconvenientes de enfermedades digamos, en ciclos más largos? O digo más que nada por la zona, ¿no? Porque nosotros en Pergamino somos de sembrar ciclos largos. Acá el productor no apunta mucho al ciclo corto de trigo, dado fundamentalmente cómo se le da más que nada la fecha de siembra. Pero las enfermedades las notaste mucho más ahí en ese tipo de ciclo, Lucrecia. A ver, yo creo que una vez que está el inóculo ya está y lo vamos a ver en cualquiera de los dos, digamos. O sea, quizás no veo una diferencia tan marcada, pero sí, el ciclo largo es el primero por ahí que se infecta. Y en trigo yo creo que si uno compara soja, maíz, sorgo, me parece que de los últimos 5 o 6 años donde mayor cantidad de variedades aparecieron, dado, digamos, variedades comerciales. ¿Alguno te llamó mucho la atención? Porque la gran mayoría son susceptibles a enfermedades. ¿Alguno te llamó mucho más la atención por justamente su estado sanitario? Lo que pasa es que estamos con una escasa diversificación. Hay muchas variedades, pero se siembran 6 variedades, ocupan el 70% del área. Entonces, esas variedades fueron quebrando resistencia a nuevas razas que aparecieron. Y hoy tenemos variedades muy sembradas que son susceptibles a las 3 rollas quizás, o a 2. Entonces, al tener esa combinación y una gran superficie sembrada, o sea, hay mayores riesgos de epidemias tempranas y mucho más explosivas. Mucho se dice que por ahí la irrupción de algunos materiales franceses iban a cortar todo este tipo de cuestiones sanitarias. Sin embargo, también un poco lo que marcas vos, en 2 o 3 campañas, por más que el material sea nuevo, también de alguna forma se contaminó, entre comillas. Sí, pero a mí me parece más, está ligado a un tema de que no hay diversificación de germoplasma, que es muy homogéneo, entonces las razas más frecuentes que vuelan son las que son más virulentas sobre ciertos cultivares, o aparte hay muchas variedades, no nos olvidemos que son cruzas de un mismo padre muchas veces, o sea, están todos emparentados. Y todas esas variedades arrastran la susceptibilidad, ¿no? Lucrecia, ¿el cruce de información de enfermedades lo haces con otro INTA o solamente lo...? No, nosotros hacemos con INTA Marco Juárez y con Pablo Campos, que es el especialista en rollas de INTA Bordenave, y se cruzan todos los datos, hasta con INTA Reconquista. Pero el tema que este año la roya de la amarilla se adaptó al clima cada vez más cálido, o sea, hay en Tucumán, que es un hecho muy histórico, en Reconquista muchísimo, en Santiago, y bueno, esas esporas vuelan y llegan acá también, ¿no? Entonces cada vez hay más trigo sembrado, pero las variedades son susceptibles y bueno. APRONOR largó un duro comunicado contra el ministro de Economía Guzmán, dado que este calzó parte de la deuda con respecto a las importaciones y al crecimiento que pueden tener nuestro país. De esta manera los productores piensan que es muy difícil bajar el derecho de retenciones a las exportaciones en el corto y en el mediano plazo. Segunda pausa y enseguida volvemos con ustedes. Somos KWS y tenemos una clara visión. Ser a través de nuestra semilla de calidad y conocimiento en la agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones, sembrando el futuro desde 1856. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online.
Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hacé clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de RedLink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam. ¡Ja! Te la devuelve toda, Presenta este bloque de Agrodifusión Noticias Colbag, Envases Colón, Sociedad Anónima. Comúnmente con el ingeniero Gustavo Ferraris de INTA Pergamino hablamos sobre fertilización. En este caso tocamos dos cultivos importantes. Por un lado el trigo y por otra parte la cebada. Se sabe que con el inicio de la campaña de la FINA, algunos han podido sembrar muy bien con los perfiles cargados. Sin embargo, hay zonas del país que están empezando a estar un poquito preocupados con más de casi 20 días de falta de agua. Es así, incluso digamos en el partido de Pergamino, sobre todo en la parte norte, hay lugares donde está detenida la siembra por falta de humedad en el suelo. Los perfiles están medianamente cargados, pero en esos 10 centímetros superficiales, digamos, donde se juega la humedad para la siembra, no hay condición para la siembra. Eso sin duda que representa una complejidad, porque una gran parte de los cultivares más adaptados a la región son de ciclo largo o ciclo intermedio, pero de todas maneras el trigo tiene una ventana de siembra bastante amplia, ¿no es cierto? Hasta el 15 de julio con ciclos cortos podemos sembrar bien, y entonces tenemos bastante tiempo, pensamos que una lluvia vamos a tener como para poder retomar la siembra, ¿no? Lo que puede variar es si el productor ya tomó la decisión de al comprar un trigo de ciclo largo en lugar de haber comprado un ciclo corto. Exactamente, sí, o la posibilidad del cambio de semilla o que no alcance, digamos, ¿no? No obstante, digamos, bajo claramente se ve, digamos, ¿no?, que en la región pampeana, después de años muy húmedos, como fue el periodo de 2014 a 2017, estamos entrando en un ciclo un poco más seco. Claramente se ha visto en las últimas campañas. Ahora, por ejemplo, el año pasado, con lluvias en el ciclo que no fueron de más de 200 milímetros, en el ciclo de trigo, perfiles cargados a la siembra, pero no más de 200 milímetros, hemos logrado rendimientos altísimos con eficiencias de uso del agua en cuanto a kilos de grano por cada milímetro consumido, similares a las que teníamos hace poco tiempo en maíz. O sea que lo que ha evolucionado en la eficiencia del sistema y lo que ha hecho la genética en este cultivo es algo admirable. De modo que, bueno, teniendo la condición para implantar los cultivos y un mediano almacenaje, podemos proyectar que igualmente vamos a tener buenos rendimientos, ¿no? Sin duda, los cultivos de invierno, se sabe desde hace muchísimo tiempo, son de los más adaptados a una situación de una restricción hídrica,
porque digamos, no tienen, por ejemplo, los componentes de un golpe de calor, por ejemplo, que podría tener un cultivo de verano. De modo que necesitamos agua, es deseable que se recompongan pronto las precipitaciones, pero igualmente estamos frente a especies que son eficientes, digamos, en el uso del agua. Se ha notado mucho, como bien decís, en los últimos años, no solo en trigo, este cambio abismal e importante en el rendimiento, sino más que nada las cebadas. Veníamos de cebadas no vamos a hablar de nombres, pero veníamos con cebadas que ya venían cumpliendo casi 10 años en el mercado y irrumpieron en las últimas 3 campañas, digamos, algunos materiales que llamaron mucho la atención por su perfil sanitario, pero también su perfil en términos de rendimiento. Claro, la cebada efectivamente es un cultivo de una enorme adaptación a situaciones de, por ejemplo, lomas arenosas, baja fertilidad, ambientes incluso con salinidad, donde supera al trigo, ¿no es cierto?, en esa condición. Realmente es un cultivo que acompaña muy bien al trigo, ¿no es cierto?, en determinados lugares que tienen más tradición, especialmente el centro, digamos, y el medio oeste de Buenos Aires, partidos como Junín, Arenales, Viamonte, Bragado, ¿no es cierto?, hay muchísima cebada. Y yo entiendo que no termina de explotar por alguna condición comercial. Si realmente el día que se logre, digamos, una situación donde el productor tenga una tranquilidad en la comercialización y una cierta comoditización y transparencia del mercado, es un cultivo que va a explotar, digamos, ¿no es cierto? Porque, ya digo, la aptitud agronómica, digamos, es increíble. Hay una gran parte de las prácticas de manejo de trigo que se pueden extrapolar a la cebada, por ejemplo, la época de siembra, la maquinaria. Una sembradora de trigo es la misma que una sembradora de cebada, entonces rápidamente el productor puede adaptar su estructura, ¿no es cierto?, a la siembra de este cultivo, zanjando la cuestión comercial. Inclusive digamos, tradicionalmente la cebada tiene un llenado de granos un poco más corto, lo que hace que le dé unos 7 días a 10 días de anticipación en la siembra de cultivo de segunda, algo que en la zona núcleo es muy preciado. Una rotación, por ejemplo, cebada un año y trigo al siguiente, siempre desde el punto de vista sanitario es más cómodo que hacer un doble cultivo de trigo, de modo que hay una innumerable cantidad de condiciones que lo permitirían insertarse en nuestros sistemas. Y yo creo que es un cultivo que va a tener un piso de superficie todos los años, y si avanza, digamos, o hay mejoras en la comercialización, está llamado a ser un cultivo que crezca. Final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Seguramente la semana próxima tendremos más información de lo que está produciéndose con Vicentín y la expropiación por parte del Estado. Con ustedes nos encontramos dentro de 7 días.